Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo está Alexander, Daniel, David, Freddy, Buen día, Gabriel, hija. Gonzalo, Henry? ¿Cómo están? Jesús, Gerson, Laura, Buen día, hija. Roger, ¿cómo están? Ronald. Uy, son varios. Wilmer. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, muy buenos días. Hija, antes que comience la clase, tengo una duda acerca de la tarea de encriptación. No la entendí muy bien cómo tendríamos que hacerla. ¿Podría volver a explicar, por favor? Ya, vamos a volver a aperturar. A ver, vamos a aperturar. Mientras van ingresando, ya voy a volver a preparar el material que teníamos. Bien, siguiente paso. Vamos viendo. Bien, voy preparando dos elementos para que vayamos bien. Bien, me dicen sí. Ahora sí, está todo preparado. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días, muy buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora sí. Bien, vamos en base a tu solicitud, ¿no? Bien, este proyecto ya son dos elementos que hay que tomar en cuenta ya a partir de este hito. Es justamente que ya empiezan a presentar justamente el día de hoy. Establecía de que pues ya tienen que darme un perfil del proyecto que van a hacer para el semestre ya, y entre uno de los requerimientos prácticamente del desarrollo de su proyecto va a ser el proceso de encriptado de datos que quiero ver bajo ciertos algoritmos que vayan a aplicar ustedes en su proyecto. Va a determinar prácticamente un informe de qué proceso de encriptado están haciendo. Ya, entonces justamente preparé esto, bueno, estableciendo en base a, bueno, el ejemplo que les había dado prácticamente en la anterior clase. Ya, entonces, ¿cuál es el requerimiento? ¿Qué es lo que les estoy solicitando? El proyecto debe tener los siguientes requerimientos. Realizar un algoritmo para encriptado de datos de mensajería en una matriz de n por n, o sea, cuadrática, ¿no? Es decir, cuadrática, mediante el proceso de transformación ya de código ASCII. El encriptado de datos se debe aplicar en el encriptado
un procedimiento matemático. Entonces, como que estamos viendo la parte de matrices, entonces lo que nosotros tenemos que ver es un proceso matemático, como ser la inversa de la matriz, transpuesta, otro que ustedes propongan, porque yo como propuesta les digo, estoy estableciendo dos. Esta propuesta debe ser documentada, por si acaso. ¿Eso qué implica? Me tienen que decir, pues se han aplicado una inversa, una transpuesta, me tienen que decir de qué manera han aplicado ese proceso matemático, ¿no? Para ver qué proceso se realizó en el encriptado y desencriptado. ¿Ya? Entonces, esa es una de las propuestas, mediante todo lo que es el proceso de transformación de código ASCII. Dice, bueno, debe contar con un menú donde establezco lo que es envío de mensajería, recepción de mensajería, bueno, puede ser salir, que justamente en la anterior clase habíamos hablado. El envío, durante el desarrollo, por ejemplo, del desencriptado, cuando ya hace el proceso de envío, de recepción de la mensajería, puede haber un proceso de hackeo, les dije, es decir, cambiar el contenido de la matriz. Esto tiene que ser aleatorio, ustedes van viendo el procedimiento que les dije. Ya bueno, esto estamos estableciendo prácticamente cuándo se va a hacer la entrega. En este caso vamos a ver que, pues, vayamos a ver si establecemos nuestra entrega el 27, que en este caso sería el día sábado. Ya, entonces, este es el requerimiento. Ahora, ¿en qué consiste todo esto? Ya, yo les dije, estoy introduciendo una cadena de caracteres. Puede ser, como ejemplo puse, pues en este caso, COVID, así. Una cadena de caracteres donde pues, es un mensaje que ustedes pueden enviar por teclado. Ya, voy a explicar un tanto del proceso que hice ya con el segundo grupo, pues, pero está encriptado en un vector prácticamente, ¿no? Enseguida vamos a ir viendo. Entonces, yo introduzco una cadena de caracteres que es un mensaje que ustedes pueden enviar, que puede tener espacio, puede tener, o sea, la cadena es amplia, entonces es como que mando el mensaje, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver en base a ese mensaje que envían, en qué dimensión de matriz puede establecerse para luego transformar, en este caso, su código ASCII. Entonces aquí es un análisis nada más, ¿no? No tiene que llevar por si acaso a una matriz de estas características. Simplemente en el análisis que hicimos acá decíamos 1, 2, 3, 4, 5, son 7. Entonces, para yo llevar a una matriz de cuánto por cuánto voy a hacer, entonces justamente hicimos este ejemplo. A una matriz de 2 por 2 solamente van a entrar 4 elementos, ¿no? Una de 3 por 3 son 9, entonces obviamente tengo la posibilidad de luego para transformar y establecer una matriz de 3 por 3, sabiendo que el resto de los elementos que en este caso me quedan por detrás serían espaciamientos. Entonces, una vez que ustedes hagan el proceso de cómo dimensionar en base a la cadena que introduzcan, al mensaje que introduzcan, bueno, proceden con establecer y, como se dice, transformar a una matriz cuyos valores van a ser el equivalente del ASCII de cada carácter. ¿Ya? Entonces, justamente establecemos, ¿no? Una matriz estableciendo que los espacios son un valor que tienen ASCII, sería 32. ¿No? Yo estoy transformando esto, estableciendo al código. Ahora, yo he supuesto, por si acaso, ya no sé si exactamente C es 98, pero hicimos un supuesto. Luego de que hagan eso, ya, entonces ahí dice en el enunciado, encriptar, ¿qué significa? Pues el encriptado va a ser mediante procesos matemáticos. En el caso de matrices, yo puedo sacar la transpuesta, la inversa, y bueno, como que hice unas operaciones básicas acá. Entonces, ¿qué significa? Para poder yo alterar y podríamos decir, resguardar la información, porque eso es lo que hacen los procesos de encriptado. Hacen procedimientos de tal manera que
la información que se almacena no es la que se había enviado. Se trata de encapsular. Establecemos en el encriptado mediante procedimiento. Por eso cuando vemos prácticamente datos encriptados y abrimos son basuritas lo que nos muestra. ¿Por qué? Porque han utilizado procedimientos que permitan hacer ese proceso. Entonces nosotros los datos que hemos llevado a su código ASCII mediante un proceso matemático la encriptamos, ¿no? Y eso les decía justamente, si yo llevo otra vez al código, este código ASCII y transformar dígito por dígito, si ya no me va a decir como acá, o sea, como tenemos aquí COVID-2, me va a decir otra palabra. Eso que implica que no es igual al original, entonces el mensaje no nos va a decir exactamente, qué sé yo, una oración, puede ser una mezcla de pues, elementos que nos vaya a decir. Acá, por ejemplo, dice COVID-2 y al transformar, sí, al transformar, puede que en este caso me dé, no, en lo siguiente, sí. No sé, dependiendo de una variación de elementos. Entonces, ¿qué implica, no? Pues la mensajería era COVID-2 y al hacer este proceso puede que el mensaje me dé de esta manera. Entonces, donde yo veo prácticamente pues que no es el original, estoy resguardando, ¿ya? Entonces, mensaje que se envía se encripta. Entonces, ahí está justamente el envío de la mensajería. Y cuando yo diga, pues, recepción de la mensajería, quiero que me envíe ahora el mensaje, entonces hago todo el proceso inverso, ¿no? Hice algún proceso matemático, como en el caso mío, dije, lo más básico voy a hacer. A esta matriz original la voy a sumir 3 y justamente la sumé 3 a todos sus componentes. ¿Ya? Entonces, el momento que voy a hacer la opción 2, que va a decir recepción, pues voy a hacer el proceso inverso, voy a desencriptar. ¿Qué significa? Si a esta la sumé 3, entonces ahora a esta que justamente me hace el encriptado de datos, pues la voy a restar, ¿no? Le voy a hacer la resta y tengo otra vez la matriz original. Para mostrar, luego convertir ahora todo este código que está en matriz, llevar y transformar al mensaje. O sea, yo tengo que ver otra vez una variable string donde me diga COVID-2. Entonces, de esa manera se manejan los procesos de encriptado y desencriptado durante, digamos, proceso de manejo de cadena de caracteres donde nosotros queremos hacer y ustedes tienen que tener esa idea de que los datos, cuando vamos desarrollando proyectos, también debemos resguardar. Y les dije, ¿no? Una vez que pues ya tenga la oración, aquí voy a tener justamente lo mismo, que va a ser esto, pero obviamente en una variable de tipo string, ¿no? Va a ser el mismo resultado estableciendo estos procesos, ¿ya? Pero les dije, puede haber, lo que dice justamente, puede haber una intervención o algo que puede que alguien ha descubierto tu procedimiento y bueno, durante el envío de este mensaje, durante el envío, ya pues alguien puede intervenir prácticamente en el proceso de envío y hacemos un hackeo, les dije. Entonces, ¿cómo simulamos un hackeo en todo lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, pueden darse modos, les dije. Entre ellos es justamente el manejo de variables aleatorias. Esas variables son las que generan pues, pequeños simulacros. Entonces les dije, pueden crearse una variable que genere, ejemplo, ¿no? De 5 a 56 y darse un valor cualquiera. Ustedes dicen, el momento que en este caso ya estamos desencriptando, generan esta variable y preguntan, ¿no? Ustedes se dan un valor, yo aquí les dije 25. Si al generar en forma aleatoria ese valor me da 25, si al generar, porque ustedes saben que nos puede dar cualquier valor. Si es 25, entonces esta matriz que ya la he desencriptado, la altero con procedimientos también matemáticos. Entre ellos, por ejemplo, pues alterar la diagonal principal, alterar la diagonal secundaria, qué sé yo, tal vez establecer
ceros en la triangular superior e inferior. O sea, basta que yo altere, entonces, ¿qué implica? La información también aquí me va a dar, cuando ya envíe, me va a mostrar, pues ya no me va a decir COVID, sino me va a decir cualquier mensaje en el proceso que yo vaya a hacer. Ahora no siempre con ceros, si gustas le haces con -1, son valores que van a alterar totalmente la matriz ya generada. Con eso nosotros debemos establecer el momento que diga recepción de la mensajería, que me diga, bueno, mensaje correcto, o sino que me diga, pues el mensaje ha sido hackeado, y que te muestre prácticamente qué mensaje, pues prácticamente nos está dando como resultado, no, pues, de qué manera se ha alterado esa información. En eso consiste el proyecto, jóvenes. Esto justamente estoy preparando el día de hoy para enviarles, ya como requerimiento prácticamente, como requerimiento en base a lo que hemos hablado. Y bueno, si hay alguna consulta más, no sé si hasta ahí he logrado aclarar tu duda. ¿Me dices, por favor? Alguien me preguntó, ¿no? ¿Está bien? No sé si tienes dudas. Al que me preguntó me dijo, por favor, así. No, Inge, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Ya, estos dos van a ir en, bueno, justamente estableciendo como encriptado de algoritmo, y el otro va a ir como requerimiento. En este momento voy a mandar, mejor mandaré de una vez. Ya, guardaré acá. Espero que pues ahora esté comprendido. Lo mismo que hemos hablado. Ya, mientras tanto, bueno, vamos a ir viendo. He tratado de logré encontrar uno de esos proyectos, porque, bueno, los chicos hacen muchos, ¿no? Ya. Obviamente internamente están manejando matrices y vectores acá. No hay base de datos, ¿no? No hay una base de datos. Este es uno de ellos, ¿ya? Donde pues han generado, dice, centro de mensajería, donde para poder yo mandar un mensaje debo hacer, o sea, yo me tengo que registrar, ¿no? Vengo acá y bueno, en este caso, por ejemplo, le digo Rosemary. Ya pueden, si gustan, pues alguien me dice, puede ser con base de datos, no hay problema. Yo le estoy dando mi número, mi número de acceso, mi clave, ¿no? Nosotros lo que decimos. Y bueno, venimos acá y le decimos registrar, y me dice, ¿no? Usuario, bienvenido, gracias a nuestro servicio, ¿no? Entonces, esta es mi clave, 1, 2, 3, 4. Ya, entonces voy a comenzar, le digo, ¿no? El proceso. Entonces acá justamente es la clave, 1, 2, 3, 4. Ya, bienvenido, ¿sí? Gracias por utilizarme, dice. Entonces ahí está. Ya, entonces, según la idea, ustedes pueden ver, ustedes vean qué elementos, porque yo prácticamente solamente les propongo como proyecto, pueden adicionar muchas cosas. Ya, entonces, como dice, mensaje a mensaje entre dos personas. Entonces, en este, por ejemplo, proyecto, ya lo primero que dice, para mandar mensajes de mobile a mobile hay que recargar, ya, hacer una recarga, nos dice en centavos. Y bueno, aquí nos hacen ingresar, si no me equivoco, así creo que es. Falta un cero más, no me acuerdo si es un cero más, así creo que es el código, ¿no? Que dice que voy a recargar 20 bolivianos, así. Ya, entonces creo que al término para 40, 50, ¿no? Entonces, a ver, me voy a fijar en su código. Hay un código que maneja, obviamente hay que saber los códigos acá, ¿ya? Entonces, esto ellos desarrollaron, ahí está, 11, esto es para 10 pesos, 20, para 50, para 100, viendo prácticamente en este caso. Entonces, yo debo introducir este código, vamos a hacer uno de 50 bolivianos, ¿ya? Entonces, estos códigos habría que ver de qué manera se establece, ¿sí? Me dice entonces, ¿cuál es el código? Ahí vamos estableciendo, ya, recarga. Muy bien, entonces ya tengo, como que se dice, 50 pesos, ¿no? Para recarga.
Entonces ya puedo mandar porque mientras no tenga crédito de enviar a teléfono, pues no puedo hacer ese proceso. Entonces digo, ¿a quién estoy haciendo el destinatario del mensaje? Digamos, voy a decir a María, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué mensaje estás enviando? Entonces, yo le voy a decir cualquiera, puede ser, ¿no? Por decir, pues le puedo decir acá, ya, no salgas, le puedo decir, quédate en casa, ¿sí? Listo, digamos, ese es el mensaje que le estoy dando. Puede ser cualquiera. Entonces digo, envío. Ya, entonces remite justamente el código destinatario, ¿no? No salgas de casa. Entonces me dice qué estoy mandando y a quién. Entonces le digo aceptar. Miren, el mensaje ha sido encriptado. Entonces miren, al encriptar me sale, no sé, lo que les decía, ¿no? Hecho mediante ASCII conversión y bueno, y así de esta manera el mensaje no salgas de casa está establecido de esta manera. Ya, entonces yo le digo aceptar. El mensaje de no salgas de ese, cuando ya me muestra el proceso, no salgas, quédate en casa. Cantidad de caracteres 25, entonces mostrándome el proceso ya, podría decirles, de establecer cómo está aplicando en su proyecto. Aceptarle, ¿no? Mensaje enviado, ¿no? Nuevo crédito, tienes 49, he gastado uno, ¿no? Aquí me dice un boliviano, aceptar. Entonces, puedo seguir mandando mensajes, por decir otra vez, a María le estoy mandando. ¿Ya? Sí, entonces le digo acá, usa barbijo, ¿ya? Y alcohol. Así, otro mensaje a la misma María. Entonces le digo, enviar. Entonces me dice, ¿no? El mensaje, ¿ya? La forma como se ha encriptado el nuevo mensaje. Ha habido hackeo, o sea, me han hackeado en este caso, ¿no? El de María, eso es aleatorio. Mensaje hackeado, ¿ya? Y bueno, ¿eso qué implica? No ha llegado al destinatario, o sea, de alguna manera. Entonces aquí se ven las conversaciones, ¿ya? Entonces es la primera, no salgas de casa. El mensaje hackeado es cualquier cosa, ya no es el que debería ser, porque esto ha sido enviado y esto ha sido hackeado. Entonces enviados, y vamos a, aquí tendríamos que ver cuántos ha recibido, en este caso, eh, en cuanto a mensajería. ¿Ya? Entonces, va a depender cómo ustedes lo realizan, mostrando prácticamente todo este proceso. Esta es una idea, ¿no? Proyectos que van desarrollando, ¿sí? Entonces, esa es otra manera. Si gustan, pues así está bien. Otros me dicen, bueno, como que ya saben usar bases de datos. En cambio, en otras universidades les puedo decir que todavía no están con el uso de base de datos. Entonces, va a depender prácticamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, ¿podría poder volver a explicar sobre cómo es que lo ha hackeado? ¿O por qué? ¿En este proyecto o en nuestra explicación? En ese proyecto. Ya, acá, pues, internamente, ha aplicado esta lógica, o sea, aquí, el momento que ya ha desencriptado, entonces ha aplicado un proceso aleatorio. No sé qué valor le da, pero le da un valor ahí internamente. Por decir, digamos, ejemplo, ¿no? Yo genero un valor aleatorio entre 5 y 56. ¿Ya? Y justamente, pues digamos, yo me doy el valor de 25. Si al generar esta variable me da 25, si es 25 y le ha cambiado de todo, y en este caso, pues han visto que el mensaje ya no es usa barbijo y alcohol, sino por eso me dice, ha sido hackeado y le cambia de todo, o sea, como que la información no ha sido enviada, ¿no? Prácticamente. Entonces, ese procedimiento utiliza prácticamente acá, ¿no? Uno, voy a ver, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, veo yo mis chats anteriores, ahí está. El primero que me han dado es a María, no salgas, quédate en casa. Esto ha sido enviado satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque ha logrado hacer el proceso de encriptado a ASCII y bueno, y otra vez
ha mostrado haciendo todo el proceso inverso. En cambio, cuando hice el segundo envío, me dice acá, pues aquí ha cambiado esto, hecho, ¿no? Estaba su matriz original y bueno, hecho mediante esta condicional ha modificado todo. Y al modificar todo, pues lo que debería decir usa alcohol y todo ese elemento, pues se ha convertido en una basurita y me dice que esto ha sido hackeado. En cambio, esto sí ha sido enviado satisfactorio. Internamente hace todo el proceso, ¿no? En este caso. Ahora, si yo digo, por ejemplo, vuelvo a enviar a María, ¿sí? A María, ¿sí? En este caso, yo puedo mandar otro mensaje, ¿no? Tú puedes mandar los mensajes que quieras. Y obviamente sabiendo que tengo centavitos que voy gastando. Entonces le digo, no te olvides de, digamos, de ir al médico y ver tu problema, ¿ya? Pues es un mensaje, tu problema. Ya, no te olvides de ir al médico y ver tu problema, listo, le digo envío, o sea, esto tiene que llegar. ¿No? Entonces me dice, él está mandando y este es el mensaje. Y bueno, esto es encriptando, así, cambiándole y sumándole o sacándole inversa. Eso aplica en cada uno de ustedes. Mensaje, no te olvides, son prácticamente estableciendo que ya he gastado un centavo y bueno, esto es mensaje enviado, o sea, todo bien, no ha habido ningún procedimiento de hackeo. Y si veo mis conversaciones, evidente, dice no te olvides y todo lo que he mandado y bueno, es enviado. En cambio, este mensaje de acá ha sido hackeado. ¿Sí? Y bueno, va en el concepto que les he dado. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Inge, ¿y por qué no aparece el recibido si supuestamente lo ha enviado? ¿Cómo puedes saber si lo ha recibido o no? Este elemento acá ya ha sido una pequeña falencia que he tenido, o sea, no he podido, como ellos, como te digo, esto muchos no manejan todo bien, esto podríamos llevar a prácticamente a este Data Grid View, que digamos enviado a María y recibido, entonces aquí deberíamos decir María recibió, o sea, como que pasar estos datos a otro Data Grid View. En este caso podríamos incluir enviado por quién, por Rosemary, recibido María, si no, podríamos establecer el conjunto. Ahora, ¿qué pasa si puedo hacer lo siguiente? Ya, voy a decir acá, destinatario, digamos, Jaime. Aquí está Jaime. Ya, entonces vengo acá y le digo, sí, hola, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿cómo estás? Ya, enviar, sí. Listo, así estoy, hola, ¿cómo estás? Aceptado, ese es el mensaje, todo satisfactorio. Y bueno, también acá me dice ha sido hackeado. O sea, es aleatorio, no todo hackeo. Entonces vengo acá y veo mis conversaciones. Has enviado a Jaime, entonces aquí deberíamos decir, ¿no? Los que han recibido es María, recibido sí, y bueno, y en este caso, lo que es hackeado tendríamos que establecer. Simplemente deberíamos tener quienes han recibido. En este caso María y bueno, y Jaime no, porque ha tenido este proceso. En cambio de María solamente 2 enviados. Estos 2 enviados debíamos tener acá. Todos los que han recibido el resto, pues hay que mandar otra vez el mensaje. Ese proceso no hicieron. Como les digo, justamente traté de encontrar este proyecto y son pequeñas falencias que después se les hace observación, ¿no? Y mejora. Entonces, es llevar todos los que son recibidos a otro data review donde digamos estos han recibido, María ha recibido, no ha recibido pues su tercer mensaje, inclusive se puede colocar, les voy a dar el link del Meet por favor, ya, vamos a ir viendo lo del Meet en este momento, si no nos vamos a quedar, ya, les voy a dar pueden hacer, había otros más, había uno muy interesante, pero no encuentro el UCC. ¿Cómo vuelvo al otro?
Volver a unirse, ¿no? Y el otro. Y del zoom, estoy manteniendo. Y del zoom. ¿Me salió? ¿Qué? Bien, mil disculpas chicos, pues tuve dos percances. Uno, el generar el Meet, y el otro no me di cuenta, no estaba enchufada la batería de mi. Bien, creo que estamos todos, ingresen por favor. Bien. Voy compartiendo acá también pantallita, ya. Bien, creo que estamos todos, ¿sí? Bien, entonces la idea prácticamente va a depender de ustedes, ¿sí? Va a depender mucho. Lo que yo necesito es la lógica de procedimiento matemático que ustedes van desarrollando para este tipo de proceso. Cuando ya ustedes desarrollan prácticamente pues, sistemas de información y bueno, ya han ido desarrollando desde programación 2, también vemos ese proceso, ¿no? O sea, el de resguardar la información, porque puede darse el caso como que hemos visto en este ejemplo, ¿no? De que cierta el encriptado o la tarea que nos tenemos para el día sábado tiene que ser referente o aplicado a nuestro proyecto normas de seguridad o que nos van a cualquiera. Prácticamente. ¿No? Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta. El encriptado o la tarea que tenemos para el día sábado tiene que ser referente o aplicado a nuestro proyecto o no, a cualquiera. No. Aquí es la idea es hacer un proceso de envío de mensajería nomás. O sea, yo mando un mensaje y que pase por estas fases de ser encriptado. Nada más. O sea, no digamos, ahora, cuando ustedes ya estén haciendo su proyecto, entonces, por ejemplo, me dice, ¿qué puntos va a considerar en la valoración del proyecto? Entre uno de ellos va a ser, pues, qué método o procedimiento de resguardo de su información están haciendo. ¿Eso qué implica? Están encriptando. El resguardo de información va desde el ingreso al sistema, ¿no? Estableciendo prácticamente lo que es el acceso desde el logueo, y desde el logueo nosotros podemos prácticamente ya hacer encriptado de información, cómo están resguardando. Entonces la idea es de que ustedes no solamente vean que yo voy generando sistemas, pero también cuando vaya entregando este producto final, pues se puede dar el caso prácticamente de, como se dice, de resguardo, porque eso también tienen que ver cuando van desarrollando, ¿no? Entonces ver cómo internamente en la base de datos, aunque como les digo, ya hemos hecho hemos utilizado un pequeño algoritmo. Yo les dije, se puede encriptar toda la estructura, porque hemos hecho un solo campo. Entonces ver qué algoritmos, si existen otros, hay otros. Tenemos una cantidad enésima de, si no me equivoco, aquí está ese documento. Esto más les voy a pasar. Esto va en el sentido prácticamente, por ejemplo, de, ahí está, algoritmos de encriptación. Esto les voy a pasar.
ya, donde pues tenemos lo que es la simétrica, la asimétrica. Esto ya establece justamente en el manejo de la materia de base de datos, podría decir, ya, donde aquí justamente tienen que mostrarles de qué manera se puede hacer lo que es el encriptado de datos. Yo les voy a pasar esto como referencia, ya estableciendo, como dice acá, ¿no? Todo encriptado se encuentra basado en algoritmos. Entonces, vamos a ver, están ingresando. Ya, entonces, se basan en pequeños algoritmos. La función de este algoritmo básicamente es codificar la información para que sea indescifrable, que quiere decir pues que no se pueda comprender, pero internamente se está haciendo procedimientos. Entonces hay clave de ingreso, la simétrica, y bueno, y hay ahora sí hay más todavía. Existen otros elementos que ya han logrado. Por ejemplo, hicieron ya proyectos de grado estableciendo en la aplicación de procesos de encriptado desde lenguaje assembler, o sea, como que lenguaje de máquina, para poder proponer a los bancos, a las empresas. Y bueno, por ejemplo, ese proyecto no iba orientado, era una tesis que ha generado, porque no iba a una empresa específica. Entonces ha utilizado procedimientos y algoritmos mediante el lenguaje assembler, donde él ha demostrado que prácticamente pues nadie puede descifrar. Y bueno, él por ejemplo, para decir pues a ver quién descifra este mensaje, estoy aplicando algoritmos de encriptado. Entonces él ha tenido que entrar a la comunidad de hackers. Hay acá, por ejemplo, pueden entrar ustedes a la comunidad de hackers. Los hackers les mandan por si acaso código que te dicen, ¿no? A ver si logras desencriptar. Si tú logras desencriptar, ¿qué implica? Que tampoco no es lo último, lo mejor que han generado. Entonces él ha tenido que mandar a esa comunidad donde prácticamente ha sido aceptado, o sea, estableciendo de que sí es un algoritmo que se puede aplicar, obviamente. Entonces a veces es bien difícil generar un algoritmo y decir, a ver, en su empresa yo voy a aplicar así. No te dejan. ¿Por qué? Porque como que es información reservada, ¿no? Entonces para ese tipo de proyectos ya de entrega tienen que basarse en un estudio general y luego tratar de que alguna empresa te acepte, o trabajar con las comunidades de hackers. Hay comunidades donde van mostrando algoritmos de encriptación. Ahora al menos hay harto con esto de respaldo. Entonces esa es la idea. Ya, entonces entre uno ya se terminó, ¿no ve? El MIT. Entre una de las ideas es prácticamente que ustedes tengan ya en el desarrollo de sus proyectos, ustedes tengan uso ya de algoritmos ya existen, hemos visto que sí hemos utilizado uno de ellos. Esa es la idea. Hasta ahí preguntas. Quería consultar si todo eso de lo encriptado podríamos hacerlo con SQL también, o tiene que ser únicamente con matrices, cadena de caracteres. Preguntas. Dime, Ariel. Quería consultar si todo eso del encriptado podríamos hacerlo con SQL también, o tiene que ser únicamente con matrices, cadena de caracteres. Si es que digamos van a hacer con el SQL, obviamente van a aplicar un algoritmo que ya existe. O sea, como que ya existe y lo encripto, así está, como que ya sé cómo encriptar, o sea, ya hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, lo que yo más bien les decía, en este caso, tienen que manejar y hacer su propio algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, ustedes guardarían? Esta parte que justamente donde estamos, ¿ya? ¿Qué es lo que manejarían para la parte, digamos, de, acá voy a hacer? Por ejemplo, y si vuelvo a entrar, miren, 1, 2, 3, 4, ingresar, le digo, ya no tengo información, no se encuentra registrado.
O sea, yo por ejemplo sería bueno que estos datos cuando yo ingrese ya tenga registrado, porque hace rato yo me registré, ¿no? Entonces yo le tengo que decir nuevos registros, ¿sí? Como que está trabajando con elementos que no están siendo almacenados en un gestor, entonces hay muchos de ellos que prácticamente, o sea, se ingresan. Sí. Ya, entonces se va trabajando, porque si no van a trabajar ustedes con algoritmos que ya hay de encriptado, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de ver cómo ustedes pueden generar mediante, obviamente, ¿no? Entonces eso, estos datos, por ejemplo, sí pueden guardar, sí, yo puedo guardar esto, ¿no? Puedo guardar porque ya para cuando ingrese, por ejemplo, ya no vuelvo a hacer este proceso. Lo mismo acá ya, ¿no? Vuelvo a ingresar acá, 1, 2, 3, 4. Estos datos sí se pueden almacenar. Luego, ver mis conversaciones también, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, vuelvo a ingresar, que vea mis anteriores. Como se dice, ¿no? Guardar mi mensajería, como el Gmail, Hotmail, que te diga. Ahora pueden establecer ustedes, esa es la idea, como al mandar nosotros información, están mandando pues datos, ¿no? Los mismos, pues tenemos que ver de qué manera están estableciendo en su envío. Pues pueden guardar como que el destinatario, el mensaje, dependiendo qué proceso ha ocurrido, si ha habido o no, en este caso. Costos también, de alguna manera, si quieren hacer un poquito más, ¿no? O sea, ellos han manejado con costos. Yo no puedo mandar mensajes si no tengo crédito, así, ¿no? Viendo lo que es el proceso de mensajería. Entonces, algunos datos sí pueden manejar, de tal manera que no se pierdan, ¿no? Ahí sí, pero en el proceso del encriptado sí no tiene que aplicar. No sé si harán la inversa, no sé. Eso tiene que estar documentado, ¿ya? De tal manera que cuando yo, a ver, vamos a ver acá, sí, ya, suponiendo que este es el código, voy a suponer, a ver si dónde está, creo que están ingresando. Muy bien, entonces el momento que ustedes me entreguen el proyecto, su proyecto que va envasado, pues me dicen, ¿no? ¿Cómo han aplicado? ¿Qué hicieron? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Han hecho la transpuesta? ¿Han hecho la inversa? Y bueno, después ya si gustan me muestran el código, puede ser en C#, puede ser en C++, ya ustedes definen qué hicieron prácticamente. Pero debo ver justamente el proceso matemático, me tienen que explicar qué han hecho, transpuesta, de qué manera han aplicado, qué hicieron en la parte matemática, ¿no? Entonces, si quieren hacer la transpuesta, bueno, como les digo, depende de ustedes. Hasta ahí, preguntas. Este ya es como que un requerimiento en sus proyectos cuando ya vayan a proponer. Entonces, necesito ya una pequeña propuesta de los proyectos que van a hacer para este semestre. En esta materia, como ven, hablamos de estructuras, ya, donde nosotros estamos bien, ¿sí? Estableciendo prácticamente diferentes estructuras, entre ellas vectores, matrices, y vamos a ver otras estructuras más. Estamos estableciendo con las estáticas. Entonces, como que yo veo estructuras, ustedes ya hemos manejado estructuras generando todo lo que va en el enlace con base de datos. Pero hay un elemento, por ejemplo, cuando ustedes generan proyectos, entonces hacen puros registros, ¿ya? Y bueno, yo siempre he ido exigiendo de un registro, requiero, ¿sí? Estableciendo, pues, ¿qué puedo hacer ahora con todo lo que registro? Y es lo mismo les pregunto acá, por ejemplo, en la materia, cuando hacemos la carga de matriz, la carga de qué sé yo, ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo insertar, puedo modificar, y hacen eso ustedes, justamente ya manejando la base de datos. Insertan, modifican, pero no solamente más eso, ¿no? Ustedes también pueden sacar de ese conjunto de insertar, modificar, pueden sacar pues informes, reportes que va enlazado en el sentido de ordenado alfabéticamente, resumen. Entonces esa es la idea de saber que estas estructuras que estamos viendo y que bueno, obviamente llegamos a las estructuras enlazadas con un gestor, pues puedo hacer todo este proceso
muy aparte de ser el registro de información en estas estructuras. Poder sacar información, sí, estableciendo, obviamente, acá vamos a establecer mediante procesos en matrices, en vectores, pero cuando ya vamos a base de datos, establecemos el manejo de queries que nos permitan hacer el filtrado, nos permitan hacer todo lo que es ese procedimiento. Entonces, en la parte de su proyecto yo voy a exigir manejo bastante en las salidas, especialmente en lo que son salidas que puedan coadyuvar a la parte ejecutiva, ya al gerente, no sé, a dónde va enfocado su proyecto, donde yo tenga que ver por la parte de manejo de salidas de reportes, gráficas, estadísticas, y también en la forma de estructuración que están haciendo de su base de datos, cómo han estructurado, tomando el concepto de pues una estructura normalizada, ¿no? Entonces, y viendo prácticamente el alcance de su proyecto. Entonces, esos aspectos voy tomando, por eso enlazo mucho con las otras materias. Me imagino que están haciendo base de datos y algún elemento más. Entonces, ya me tienen que presentar, por favor, un perfil. Eso no es hasta el sábado, ya ese es el próximo miércoles, en la que me van a subir justamente cuál es la idea que ya están proponiendo ustedes. Si van a enlazar con otra materia, también me dicen, ¿no? Entonces, hasta ahí alguna pregunta. Esto que yo llevo encriptado, tenemos que entregarlo junto con los ejercicios de hasta ahí pregunta. ¿De aula? Por ejemplo, dime. Este proyecto de encriptado, tenemos que entregarlo junto con los ejercicios de aula. Sí, pero voy a abrir una tarea justamente el día de hoy, juntamente con este documento que les estoy preparando. Este es más este que está en Excel. Ya, estos dos voy a subir para que suban en una tarea que voy a hacer terminado la clase. Primero explicándoles, ¿no?, justamente todo esto. Eso ya va para el acumulado, por si acaso. Ya, y van a subir un perfil hasta el miércoles. Para base de datos estamos llevando lo que sería llevarlo a una, o sea, lo que sería todo esto, pero lo estamos llevando a web. Sí, eso. Para base de datos estamos llevando lo que sería, sí, ASP. O sea, lo que sería todo esto, pero lo estamos llevando a web. Ya. Sí, eso. ¿En qué lenguaje web? ¿En ASP? Sí, ASP. Ya, entonces, como que digamos hemos hecho en C#, ahora estamos haciendo ASP. Igual, de todas maneras se genera una estructura, ¿no? Ahora, si es aún más web, yo tengo que ver lo que es nivel de seguridad. Ustedes saben que todo lo que es web implica niveles de seguridad. Entonces, cuando me digan la propuesta de la web, les voy a preguntar, pues, ¿por qué no aplica un tanto aplica a mobile más? No tenemos programación este semestre. Que se haga mobile también, porque ya están haciendo, digamos, enfocado lo que es y en programación, ¿en qué están haciendo? No tenemos programación este semestre. No tiene, ya, entonces va a lo que es la exigencia que hagan la parte de, obviamente, ya no tan C#, sino hacen, como se dice, .NET, aplicado a lo que decía la web. Entonces igual, van a hacer y mostrar una estructura donde van a tener una base de datos estructurada, y como que es web, pues van bastantes requerimientos, ¿no? Pero eso depende de qué están enfocando. Está bien, pues podemos enlazar con su materia de base de datos, a no ser que tengan otra materia más, bueno, eso va a depender. Y la materia de estructura de datos siempre se enlaza con programación y se enlaza con base de datos.
porque ustedes generan, yo exijo nada más, yo digo necesito esto más, sabiendo que esas estructuras las puedo prácticamente aprovechar en muchas salidas, estableciendo una buena estructuración, de qué manera se manejan, estableciendo una información en filtros alfabéticos, o estableciendo el filtro de cada información dependiendo su proyecto. Entonces yo les digo, pues me haces estos reportes, estos datos, estas estadísticas. Quiero ver la estructuración de tu base de datos, que esté bien normalizado, viendo el contenido. Entonces sí voy entrando y voy revisando su base de datos muy paralelamente con su docente. Obviamente no trato, digamos, de inmiscuir mucho en el proceso que ellos les dan, ya, o sea, simplemente doy un consejo, porque a veces ocurre que puedo interferir yo en el sentido, digamos, de que tal vez les está enseñando una nueva estructura. Solamente yo propongo y les digo, no, esto habla con tu docente y dile si puedes mejorar de esta manera. Entonces ahí dicen, sí, está bien, pero entonces vamos viendo esa estructura. Entonces ahí va justamente ese término de estructuras, pero como siempre les digo, ¿no? Cuando vamos a una estructura, ¿qué puedo hacer con esta operación? Como ahora, por ejemplo, puedo copiar, puedo insertar, sí, eso hacen con las estructuras ya ustedes están trabajados en este caso en proyectos que ya han desarrollado. Entonces pueden enlazar, me dicen que están haciendo. ¿Hasta ahí alguna consulta? El día jueves. Por si acaso entonces va a haber uno para este proyecto y el otro va a ser para el perfil, que bueno, les estoy solicitando hasta el día miércoles. Y que ese proyecto jueves, final de semestre, eso es igual de manera grupal, ¿no? ¿Qué día pasamos? El jueves, ¿no? Hasta el próximo jueves. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna consulta? Y que ese proyecto final de semestre, eso es igual de manera grupal, ¿no? Sí, ustedes trabajen, ahora sí, por favor, organícense bien, porque el anterior semestre se organizaron en el curso, luego aparecieron otros grupos, ahora tiene que ser pues establecido ya hasta el final. Ya, entonces, no sé cómo están presentando, bajo qué estructuras. Entonces, si me dicen que van a ir enlazado con una materia, pues si en esa materia están 5, los 5 tienen que estar conmigo. Si en la otra materia, o sea, están 4, pues van a estar los 4. Inclusive en su propuesta yo les digo, pues saben ustedes, les digo, esto no va para 4. Entonces puede que algunas cosas yo voy a adicionar y tengan que desarrollar, y tienen que proponer obviamente a su docente también, ¿no? Entonces por eso quiero ver qué están haciendo. Eso como el anterior semestre, entonces me van a hacer y mostrar cuál es la, como se dice, en el SQL el enfoque de su proyecto. Estamos con Visual Engine. Me imagino que con su docente van a hacer toda la parte del diseño. Y también tenemos una materia de no sé en qué diseño. gestor estarán trabajando. En el SQL. Ahí está muy bien, ¿qué le? Le decía que también tenemos una materia de análisis de diseño. Están con, ay, qué bueno, ¿ve? Entonces. También tenemos una materia de análisis de diseño. Dígame. No te escuché. Que también tenemos la materia de análisis y diseño. Tiene análisis y diseño, ahí está, pues entonces ve, enlazado con esa materia. Ustedes pueden, por ejemplo, cuando haces prácticamente esa materia, tú documentas todo lo que estás haciendo, estableciendo, por ejemplo, lo que es la determinación de requerimientos, bajo técnicas que seguramente les debe estar explicando. Y van a utilizar una metodología, no sé cuál utilizarán. En esa metodología implica mostrar lo que prácticamente pues están ustedes desarrollando su proyecto, ¿no? Entonces puede enlazarse, porque es como que lo que hemos hecho, digamos, en esta materia y la de base de datos, documentes, estableciendo cómo has hecho la recopilación de información, porque seguramente esa parte están llevando en análisis, determinación de requerimientos, ¿no ve? Mediante técnicas.
análisis del sistema están haciendo, no sé bajo qué método están haciendo. Inicialmente les hacen hacer un método estructurado mediante lo que es el diagramado de los DFDs, no sé, pero ahora qué están haciendo ustedes, ¿no? Pues puede enlazarse, para mí se enlaza. Ahora no sé qué les propone su docente. Si su docente acepta enlazarse con base de datos, sí, porque creo que sería una buena propuesta para que pues el proyecto que haga para base de datos se documente. Sí, una preguntita. A la estructura que les dé Bueno, el docente de hay análisis. dos paralelas, creo, y Eso una de las ingenieras que es Noemí Munger, creo que ya, ustedes dijo que si es ¿no? que ¿Sí? quería también unir la materia de estructura de datos. No sé si se contactó con usted, creo que la estaba buscando. Una de las ingenieras que es Noemí Munger, creo que dijo que si es que quería también unir la materia de estructura de datos. No sé si se contactó con usted, creo que la estaba buscando. No me dijo nada, a ver si me pasan más bien su número. Yo me comunico con ella. Y es excelente coordinar con los docentes porque pedimos, por eso como les digo, si yo en base de datos, por ejemplo, el anterior semestre hemos enlazado, entonces yo me veía su base de datos, le decía, no, falta esto otro, así como con ustedes he trabajado, ¿se acuerdan? Les decía, no, claro, pero mi docente sí. Entonces como no hay coordinación a veces no podemos alterar, tal vez su docente les ha dicho, ok, está perfecto, pero yo le decía, falta algo más. Entonces es bueno coordinar con el docente y decir, mira, yo he exigido esto, sería bueno esto, sí, está muy bien. Entonces que de tal manera que el estudiante sepa que sí, ambos o si somos tres le estamos exigiendo lo mismo, ¿no? Entonces, a ver si me da por favor su número de su docente, en este caso del grupo 1 o grupo 2 con el que voy a coordinar. Estructura de datos, por eso siempre hablamos, ¿no? Como que estructuren. ¿En qué van a estructurar? Así como que empezó así con el vector, ¿no? Ya puedo manejar base de datos. ¿En qué? En un vector, en una matriz, en una estructura, vamos a ver, ¿sí? Y hay otras estructuras, ¿no? Que obviamente, pues a la fecha estamos generando lo que son ya gestores. Y en esos gestores estructuramos. ¿Qué estructuran? Pues información, generando tablas, ¿sí? Entonces estamos viendo ya, por eso se enlaza mucho con algunas materias, pero va la exigencia de cómo estructuro. Por eso muchos de ustedes cuando dicen, voy a hacer mi reporte, pero ¿qué reporte? Resumen, ordenado, listado, ordenado por, entonces tiene que haber, no solamente como que genero un reporte. Por eso es que me van a ver listado, ordenado por y siempre. Entonces toda estructuración te exige salidas que permiten hacer que, digamos, esta información pueda ser de alguna manera un aporte en la toma de decisiones, pueda entonces, vamos desde ese punto de vista, ¿no? Una vez estructurada tu información, ¿qué puedes sacar de todo eso? Por eso siempre me voy listado por, ordenado por, listado así, vamos a sacar. Siempre hay eso, que ¿para qué estructuro? Para almacenar información. ¿Y qué hago de eso? Pues salidas, requerimientos, ahí está gráficas, su número, el paralelo en que estamos. Entonces, a ver si me proporcionan, jóvenes, para poder conversar con el docente. ¿Ella es de dónde? ¿De La Paz? Ahí está, gracias. Sí, de La Paz. Ahí está su número. Sí, gracias. Inge, ¿este proyecto de encriptado es del semestre o es aparte, solamente para este hito? Gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ahí me voy a anotar, me la voy a guardar. Inge, ¿este proyecto de encriptado es del semestre o es aparte? Solamente no, para es para el hito, para sus 10 puntos de acumulado. ¿No ve? 10 puntos ustedes requieren en todos los hitos, van acumulando 10 puntos, ¿no vean? Entonces, sí, está bien, Inge. Va a eso nada más. ¿Y qué más va a ir ahí? La propuesta de su perfil. Dos elementos que voy a calificar para esos 10 puntos. Este mini proyecto, ya, por ese mini proyecto puedo darles tiempo inclusive, si no concluyen
y tienen que estudiar hasta el sábado y no han concluido, entonces puedo darles tiempo que entreguen hasta el jueves el proyecto, incluyendo lo que es el perfil. Por eso es que estaría con más tiempo para presentar este proyecto y porque es para el acumulado de sus 10 puntos, incluyendo el perfil de su proyecto. Ya, está bien. Sí. Estaría una consulta sobre este proyecto del encriptado, sí, y el perfil hasta el sobre este proyecto, este es el acumulado de sus 10 puntos. Aquí, en cambio, la práctica sí, eso. El proyecto, bueno, el perfil del proyecto que tenemos que presentar este día jueves, ¿tiene que ser de ese proyecto o tiene que ser del proyecto del semestre? Sobre este proyecto... ya. Y para este proyecto no tenemos que presentar ningún documento. Sí, eso. El proyecto, bueno, el perfil del proyecto que tenemos que presentar el día jueves. Es otro documento, no es un... Del semestre. Ya. Sí. Y para este proyecto no tenemos que presentar ningún documento. No, van a presentar esto, como les decía, justamente, ¿no? Me dicen si visualizan. O sea, es otro documento. Es otro documento que me van a decir, por ejemplo, ¿no? Ustedes me dicen acá, por ejemplo, ¿qué han hecho? ¿Sí? Entonces me dicen qué hicieron, qué matemática han usado, qué procedimientos han hecho, ¿sí? Ustedes me explican esta parte, porque como les digo, yo hice sumar, restar, así facilito. Alguien puede hacer otra cosa, o sea, me tiene que decir qué proceso matemático ha hecho, porque cuando ustedes generan sus algoritmos, ¿sí? No sabemos qué hace tu código, no tengo que entrar obviamente a tu código y bueno, y ver. Pero en cambio, cuando me digan y me expliquen, eso tengo que ir a revisar en su código. Entonces ustedes tienen que decir qué procedimiento matemático. Entonces desde acá ya va la concepción de resguardo de información. Ahora, cuando ya manejan y establece manejo de Windows Form, entonces, y manejo de gestores, podemos hacer de tal manera que pues la información se maneje, ¿no? O sea, ya en otro entorno. En cambio, otros no llevan todavía a este nivel manejo de todo lo que es Windows Form. Siguen con otros lenguajes que siguen en torno a consola, entonces, bueno, seguimos manteniendo prácticamente, pero ya con el concepto de que manejen, aunque en consola, pero que me muestren, ¿no? Hagan ese proceso. En cambio, ustedes sí tienen un gran avance en el avance, por eso es que les vamos exigiendo y me dicen, yo lo voy a hacer. Ese me dije, entonces sería otro documento para lo que sería el encriptado y el perfil es del semestre. Resguardo, ¿no? Encriptado de datos. Ya, eso tienen que presentar. Hasta ahí preguntas. Ese me dije, entonces sería otro documento para lo que sería el encriptado y el perfil es del semestre. Del semestre, por si acaso. Ya, el informe que estoy pidiéndoles es del semestre, ya proponiendo prácticamente, ahí me dicen quiénes son sus componentes, ya, si como alguien me dijo, es grupal, sí, y ahí tienen que definir quiénes son los componentes, ya, y en base a la propuesta que me hagan, ustedes ya saben, yo me reúno con cada uno de ustedes, y bueno, para el segundo hito ya tengo que tener un avance, sabiendo que entre lo que es, para el tercer hito y el cuarto ya tiene que estar concluido como el anterior, cosa que el quinto hito simplemente sean ajustes. Entonces ya para ya nomás me voy a reunir con cada grupo, porque son varios ustedes, entonces para poder establecer y bueno, y en este caso tratar de comunicarme con su docente más, ¿no? En este caso del grupo 2, dicen, o sea, si del grupo 1 también han hablado. Quienes son del grupo 1, no sé quién es su docente, pues también traten de ver de que sea un solo proyecto. Les conviene porque ustedes trabajan y hacen mejor, siempre he dicho eso. Hacen con más ganas porque no están haciendo un proyecto aquí, un proyecto allá, otro proyecto ahí.
como no saben cuál hacer, ¿no? En cambio, si sé que es un proyecto, debo generar la base de datos, debo estructurar bien y debo documentar, ya pues son 3 materias que voy estableciendo. Otra consulta sobre este documento no sé que nos está mostrando. Nos dijo al principio que nos iba a pasar sobre estos métodos de encriptado. ¿Lo va a subir a la plataforma o lo va a pasar directamente? Otra consulta sobre este documento que nos está mostrando. Nos dijo al principio que nos iba a pasar sobre estos métodos de encriptado. Aquí hay. ¿Lo va a subir a la plataforma o lo va a pasar a la plataforma como material? Justamente tengo uno que he encontrado. Ya, esto utilizan en base de datos, ya, esto ya es para manejo en gestor de base de datos. Ya, algoritmos de encriptación. Hay N, entre uno de ellos es el simétrico y el asimétrico. Entonces, como les digo, esto llevan normalmente ya en base de datos 2 y donde ya les enseñan, ¿no?, algoritmos de encriptado. Pero les voy a proporcionar esto. Hay una clave pública, el SSL, ¿qué es? Es encriptado de clave pública. Entonces, hay bastantes. Hay N algoritmos. Depende cuál, ¿no? De cuál se vaya estableciendo. En el manejo nuestro, por ejemplo, del anterior hemos hecho en el manejo de transformación hacia tipo de información vectorial hemos hecho. Entonces, hoy y ustedes ya tienen que hacer todo lo que vayan a desarrollar para acá adelante. No solamente voy a hacer un sistema, así hagan en el lenguaje que hagan, en todo lo que ustedes desarrollen, siempre tienen que ver que lo que están almacenando en un gestor tiene que estar resguardado. Entonces, ¿qué implica? Inclusive en su proyecto de grado, lo primero que les dicen, ¿cuál es el proceso de resguardo de su proyecto como tal? Tiene varios niveles, dicen. Desde el momento que ingreso ya tengo desde el logueo. Luego tengo en el acceso prácticamente a niveles que tiene que, como hemos visto, ¿verdad? Los niveles prácticamente de acceso a los módulos. Ya muy bien, está resguardado, perfecto. Además, la información como que trabaja en las nubes tienen algoritmos de encriptación que me permiten prácticamente hacer de que se resguarde y se guarde en el servidor, así. Entonces, esos niveles les van exigiendo ustedes niveles de seguridad que tiene que tener, ¿no?, en todo lo que ustedes desarrollan. Entonces, esa es la idea más o menos cuando hablamos de este elemento de encriptado. Ya, y bueno, obviamente es como que me dicen, pero es con una matriz, sí, aunque con una matriz tienes que tener tu propio algoritmo. Y luego cuando tú ya vean comunidad hacker, es interesante, en C++ es la mayoría de sus códigos que trabajan. Y todo lo que es, ¿cómo se llama? Assembler. Son 2 elementos. Que como que C se aproxima mucho al lenguaje de máquina, más el assembler, que es lenguaje de máquina, hacen maravillas. O sea, como que hay jóvenes que les encanta establecer desde ese punto de vista, no tanto en diseño, sino van desde el punto de vista de resguardo. Entonces, que tú generes un algoritmo es una tesis. O sea, como que les puedo decir de que hay jóvenes que se dedican al encriptado de datos y pues ganan una maravilla pues en los bancos. Yo voy a aplicar mi algoritmo, entonces como que hay mucho respaldo. Solamente que también va la situación de que puede ser un buen hacker también, entonces por eso es que no les dejan hacer pruebas. Y hay chicos que han generado algoritmos de encriptado y no les dejan en las empresas porque tienen miedo de que pues te pueda ocurrir este proceso, ¿no?, de que la información sea pues establecida por otros lados, ¿no? Entonces son ramas que también los chicos se dedican. Hasta ahí alguna pregunta. Entonces esto les voy a enviar, ¿ya? Esa es la idea. Por eso vamos manejando. Y ahora, ¿cómo yo hago? Una última consulta sobre el documento que hay que presentar con el proyecto, que tenemos que mostrar todo lo que hicimos. No sé si nos podemos traer índice para poder guiarnos en el documento. Bien, vamos a lo nuestro, que estamos aquí prácticamente. Sí. Dígame. Una última consulta sobre el documento que hay que presentar con el proyecto
que tenemos que mostrar todo lo que hicimos. No sé si nos puede mostrar el índice para poder guiarnos en el documento. Solamente es una explicación, nada más. O sea, como que tu informe del proyecto, ¿no? De encriptado. Entonces, sí, ese bien. Entonces no tiene que tener índice, pero sí tiene que tener carátula, ¿no? El algoritmo matemático que han hecho. O sea, ¿qué han aplicado? Por ejemplo, aquí me dice la transpuesta. Bueno, y obviamente, sí. Nada más. Sí. Entonces no tiene que tener índice, pero sí tiene que tener carátula, ¿no? Sí, como que tenemos una presentación y bueno, y el informe. Lo que acá, por ejemplo, en este proyecto nos interesa es qué proceso matemático has aplicado. O sea, ¿qué has hecho matemáticamente? Es cuál ha sido tu lógica, ¿no? En el proceso de encriptado. Entonces, donde me dice, acá me dice, ha hecho la transpuesta y obviamente tengo que conocer qué es la transpuesta, ¿no? Entonces, otros han hecho la inversa, otros han aplicado prácticamente otros procesos en todo lo que es matrices. Entonces, me dicen qué hicieron, qué cálculos han hecho, me tienen que mostrar tanto en el encriptado y en el desencriptado. Me establecen qué procesos han hecho. ¿Ya? Como que yo hice facilito, por ejemplo, digo, en el encriptado sumé un escalar a toda la matriz de 3 y para el desencriptado, pues eso es lo que he hecho aquí, ¿no? He hecho un escalar sumándole 3 a esta matriz y para desencriptar, ¿sí? A la matriz encriptada que he hecho, restarle 3, pero bueno, eso son operaciones básicas, ya que pues, ustedes van a aplicar algún otro procedimiento. Sí, eso bien dije. ¿Sí? Eso es como que me explicaras así en tu informe, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué procesos has hecho? Pero mostrándome la parte matemática. ¿Hasta ahí? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, está bien, dije. Ya, muy bien. Entonces vamos con lo nuestro. Sí, nos hemos quedado la anterior vez estableciendo lo que es el manejo de cadena de caracteres. Ya, ¿dónde estamos acá? Les he pasado un documento donde ya les dije justamente, pues voy a hacer lo que ya es parte de un encriptado, pero en un vector, les dije, ¿no? En la cual pues hice con el segundo grupo. Este documento ya les he pasado, ¿ya? Entonces solamente ahora voy a explicar, esperando que lo hayan visto ustedes, les he mandado también el video, ¿ya? De qué manera establezco prácticamente en un vector. Pues digo, si puedo un vector, puede ser en una matriz. Entonces, lo que hemos hecho prácticamente es, acá dice, ¿dónde está? Ingrese el mensaje, ¿sí? Desde acá es, justamente desde la 96. Ya, entonces hemos creado una variable. Ahora, ustedes pueden definir, por si acaso. Si gustan, manejan con una variable de tipo string. Alguien me dijo, ¿puedo trabajar con char también? Pueden manejar. No necesariamente string. Otros están trabajando con char, que creo que les es más fácil, entonces pueden manejar, no hay problema. ¿Ya? Entonces estamos pidiendo aquí el mensaje, acá según el procedimiento estamos utilizando el getLine con el objetivo de que el mensaje puede contener espacios, ¿no? Puede tener espacios, por tanto estamos utilizando por eso el getLine, porque el sin simplemente me permite agarrar una cadena de caracteres sin espaciamiento. Ya hemos definido pues, en qué vector vamos a almacenar el código ASCII y para eso dimensionamos el vector tomando en cuenta la longitud del mensaje que estamos introduciendo. En base a esa longitud, pues el vector se va dimensionando. Bueno, aquí estamos mostrando el mensaje original, ¿no? El que hemos introducido acá. Y bueno, hacemos la conversión que ya habíamos visto, de convertir cada carácter de la cadena y llevar a su posición, en este caso del vector, en el cual se va a almacenar el código ASCII del mensaje. ¿Ya? Entonces, luego,
¿qué hacemos prácticamente? Justamente el proceso de encriptado mediante, en este caso, aplicando un escalar al vector nada más. O sea, eso es lo que yo justamente les decía. Ustedes tienen que explicar qué proceso matemático, aplicando un escalar a todo el vector. Y simplemente hacemos esto, ¿no? Agarro y recorro todo el vector prácticamente en la cadena, y pues a cada posición voy aumentándole 3, 3, 3, ¿no? Entonces aquí se está haciendo una suma a todo el vector, ¿ya? Entonces, bueno, acá estamos mostrando, o sea, vamos visualizando de qué manera el vector que hemos convertido aquí justamente en ASCII, donde estamos acá, ¿sí? Hemos hecho una transformación y hemos llevado a ASCII, ¿sí? De qué manera, pues al alterar con este proceso, mostramos ya en su proceso prácticamente ya de cambio de valores, y mostramos prácticamente ese valor, ¿no? Estamos mostrando acá. Bien, entonces necesitamos desencriptar, crear el nuevo mensaje, sabiendo que hacemos el proceso inverso, llevando del vector donde tiene código ASCII y generar un nuevo mensaje que tiene que ser el mismo. Entonces ahí justamente le decimos a cada celda, como hemos hecho, les indiqué, ¿sí? Agarro en una variable de tipo carácter, haciendo de que cada posición del vector se convierte en una cadena, y bueno, vamos concatenando, acá vamos concatenando, y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Prácticamente el nuevo mensaje, ¿no? Entonces con este procedimiento agarramos cada posición del vector que está en ASCII, ya una vez que hemos hecho obviamente la resta, ¿no? Primero hemos hecho suma y luego hacemos la resta, y lo convertimos prácticamente a otra cadena, haciendo lo que es la concatenación acá, ¿no? De la parte del nuevo mensaje que establecemos. El nuevo mensaje va a empezar entre comillitas. Entonces ahí estamos viendo en este proceso cómo se ve. Envío, no estoy hablando nada aquí de hack, ¿no? Todavía, porque bueno, solamente hemos visto cómo hacer envío de un mensaje, almacenar en el vector, y cómo hacer con procesos, aplicando acá prácticamente un escalar de 3, sumando, restando, y volver a tener el mensaje, ¿no? Este es el proceso. Acá es sencillo, sumarle 3 para encriptar y restarle 3 para desencriptar. Eso es el... Ingeniera, perdón, entonces para el día sábado tendríamos que entregar así un pequeño código en consola, como nos mostró ahora, pero no en vector, sino en matriz, y aparte otro documento que sería para el proyecto final de este semestre. Ingeniero, perdón, entonces para el día sábado para el jueves, entonces sería 2 documentos, ¿verdad, ingeniera? Un pequeño código en consola, como nos mostró ahora, pero no en vector, sino en matriz, y aparte otro documento que sería para el proyecto final de este semestre. No para el sábado, para el jueves. Para el jueves. Entonces sería 2 documentos, ¿verdad, ingeniera? Sí, 2 documentos. Para el jueves le estoy dando para que me presente el informe, ¿ya? Y esto trabajado... Está bien, ingeniera, gracias. Si me van a mostrar en consola, pues me muestran cómo están haciendo todo el proceso. También estableciendo consola tienen que mostrar, sí, todo el proceso que están desarrollando. Está bien, ingeniera, gracias. Sí, o como puede ser también con Windows Phone, también. Porque, como les digo, este proyecto voy a valorar para los 10 acumulados de su hito 2. Sabiendo que ya esto van a aplicar en su proyecto final, ¿no? Sabiendo que van a aplicar ya bajo el criterio de algoritmo de encriptación. Yo quería preguntarle, en una parte del código de encriptación está el comando in.ignore, eso, ¿qué es lo que hace, ingeniero? Algoritmo. Ingeniera, Dime. Yo quería preguntarle, en una parte del código de encriptación está el comando in.ignore, eso, ¿qué es lo que hace? Ya, aquí estamos justamente cuando estamos. Encriptado de datos, aquí está, justamente es este, ¿no? La 99. Bien,
Cuando en C++, cuando necesitas introducir una cadena de caracteres que contengan espacio, ¿eso qué implica? Como que busca espacio en la memoria, así como que va a entrar más, ¿cómo se dice?, más información. Entonces lo que nos sugiere es que hagamos limpieza del buffer de la memoria. ¿Y cómo limpias el buffer? Con este sin ignore. El sin ignore su propósito es de limpiar el buffer de la memoria para que recepcione una cadena de caracteres que contengan espaciamiento. Ese es el objetivo. Gracias, ingeniero. Sí, es una de las características que tenemos ya. Ahora vamos a manejar con char también, ¿sí? Vamos a ver como que puedo hacer con string, puedo hacer con char. Eso va a depender cómo ustedes definen. Muy bien, hasta acá no sé si se tiene algún... Sí, vamos a continuar porque nosotros nos hemos quedado y estamos... Hasta las 11 menos cuarto. La parte de char, ¿no? Nuestras clases, ¿hasta qué hora es? 11 en punto, ¿no? No. Vamos a ver. Me dicen sí. ¿Hasta qué horas, chicos? Hasta las 11 menos cuarto. 11 menos cuarto. ¿Tienen clases? No. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ir aumentando, pues nos hemos quedado acá, ¿no? En la parte de mayúsculas, minúsculas, si no me equivoco. Ya estableciendo prácticamente qué es lo que puedo desarrollar en el manejo ya de cadena de caracteres. Ya, entonces también podemos prácticamente hacer la búsqueda. Ya, en este caso voy a tratar en estos 5 minutos de tratar de abarcar un poco más. Yo puedo buscar una letra en una cadena de tipo char, o sea, cualquier letra, un carácter. Entonces, ¿de qué manera se hace esa búsqueda? ¿O cómo hago la búsqueda? Ya, entonces acá para buscar, como hemos visto prácticamente también en el string, para la búsqueda de un carácter, por si acaso. Ya establecemos prácticamente el uso de una función que justamente es str. De todas maneras, si tengo un adelanto más, les voy a mandar del grupo 1, ¿ya? Entonces puedo buscar en cualquiera de estas palabras que tenemos acá, en el P1, P2, P3. Entonces se establece prácticamente la palabra que nosotros decimos y aquí viene entre un carácter, cualquier carácter. Ya decimos carácter. Ya, entonces cualquier carácter que se vaya a buscar. Esto es coma por si acaso. Ya, entonces P1 que sería la palabra y cualquier carácter. Entonces, pero para esta búsqueda, y porque ya vamos a entrar justamente también a este tema, ya la memoria es como ven acá, justamente nuestra memoria, ¿no? Así enmallada, así como ven datos aquí, y así como que vemos el Excel. Cada uno de estos es una celda, un dato donde una posición de memoria. Pues decimos en qué posición de la memoria está, decimos, ¿no? Entonces, cuando se almacena de esta manera, ¿sí? ¿No? Viene acá y bueno, se establece de esta manera. Y bueno, y viene acá la información. Por ejemplo, en este momento yo guardo un archivo, ya digamos que mi archivo se llama 1, se puede guardar de esta manera, así, ya, como que así. ¿Ya? Entonces, el 1 pertenece a un archivo que estoy guardando en la memoria. Ahora, de cómo sabe que este pues tiene que enlazarse con este, luego con este y con este. Entonces, ¿qué significa? Se está almacenando donde hay espacio en la memoria. Entonces, estos elementos, pues, para poder saber ese proceso de cómo está enlazado, para saber que es toda mi información, se maneja y se puede acceder a este espaciamiento mediante
lo que son las variables puntero. ¿Ya? Una variable puntero, ¿ya? Si yo aplico una variable puntero acá, esa variable puntero tiene de conocimiento qué contenido hay acá, y además tiene de conocimiento en qué espacio o en qué celda de la memoria está, porque la memoria está codificada, por si acaso. Tenemos, ¿no? Es como que en qué dirección de todo nuestro digamos, lugar donde vivimos, vivo en la, digamos, Blanco Galindez. Entonces igual la memoria tiene un lugar que nos establece en qué lugar de la memoria está un determinado dato. Entonces, cuando yo aplico una variable de tipo puntero, ese puntero dice, esta celda tiene el número 1 y está en esta dirección, tiene la dirección más. Igual acá, vengo acá y dice, esto tiene este contenido y la dirección donde está ubicado, y nos da la dirección. Entonces, para hacer nosotros lo que es el proceso de búsqueda, nosotros requerimos prácticamente del uso de esas variables de tipo puntero. ¿Ya? Entonces, mediante esas variables que puedo hacer en el caso de pues este tipo de variable, podemos decir en char. ¿Ya? Entonces me creo, ahora por ejemplo, acá estoy poniendo una información, ¿ya? Esta es la memoria, ¿no? Entonces digo, pues la información que tengo es un número, suponiendo que yo tuviera una letra, ¿sí? ¿Ya? Suponiendo que es una letra aquí en contenido. Cuando es un número, esa variable puntero tiene que ser numérico. Si yo estoy apuntando a un carácter, tiene que ser de tipo carácter. Los punteros se definen de acuerdo al tipo de dato a quien apunten prácticamente. Entonces, ese elemento nosotros estamos aplicando acá justamente. Como quiero un carácter en la cadena, ¿ya? Creamos, ¿cómo se crean los punteros? Cuando ustedes vean código prácticamente en el desarrollo de todo lo que ven en C++, si ustedes ven algo acompañado de un asterisco, ¿ya? ¿Qué significa? Es una variable de tipo puntero. Esta variable tiene la capacidad de, una vez que yo determine, digamos, la variable, apunto a un elemento, puede agarrar su dirección, donde está en la memoria, y también cuál es su contenido de esa variable. Entonces estoy creando justamente una variable de tipo puntero que me va a establecer el buscar un carácter en la cadena, ¿ya? Entonces, porque este puntero manejamos bastante en la estructura de datos, es otro tema que se maneja, punteros a variables simples, punteros a vectores, punteros a matrices, punteros, ¿sí? Tenemos punteros para todo, así es que este tema ya se va a avanzar también. Entonces, en esa variable va a ser igual, en ese tipo de variable que es de tipo carácter, además es de tipo puntero, mediante la función str, y la función es chr, search, de buscar, ¿sí? Quiero buscar en la palabra uno, ¿sí? ¿Y qué quiero buscar? Uno de ellos. No sé qué hemos hecho, cuál es nuestra palabra, vamos a buscar. Ya, Carla Jiménez, por ejemplo, la J quiero buscar, ¿sí? Digo acá, J mayúscula, eso es lo que quiero buscar. Ya, punto. Entonces, en esa variable se va a guardar algún valor, ¿ya? ¿Y qué valor? Se va a guardar un valor booleano, o es falso o es verdadero, o sea, un 0 o un 1, en otras palabras, se va guardando ahí. Entonces, acá voy a decir si es verdadero en este caso, esa variable, o sea, si me ha dado positivo, ¿no? Si he encontrado. Entonces, si es sí, entonces aquí vamos a decir un mensaje podemos sacar, ¿ya? Y decimos code, y digo acá la palabra, entonces digo la palabra, ya, P1, podemos decir contiene, ya, contiene decir el carácter el que estamos buscando ahí. Podemos mostrar la variable, inclusive pueden colocar ese J en otro elemento, el carácter, y decimos aquí J, ¿sí? El que estamos buscando. Además, nos dice en qué posición,
porque hemos unido, creo, si no me equivoco, Carla Jiménez. Me tiene que decir en qué posición de la cadena está. Entonces, eso, pues acá podemos hacer, ya, eso es en búsquedas que vamos haciendo. Entonces digo code, ya, y vengo acá y digo la posición, está en la posición, podemos decir, está en la posición, ya, y mostramos acá prácticamente en qué posición, ya, y en este caso nos establece, para poder hacer ese procedimiento, nos dice al valor que ha hallado en P, ya, nos hace hacer un cálculo, al valor que ha hallado en P, menos, dice, el P1, que justamente es la palabra, y con eso nos establece que va a ser, y nos va a mostrar prácticamente en qué posición está, ya. Entonces, al valor que tengo de P menos P1, nos va a decir en qué posición está. Ya, esa es la manera de establecer en un tipo de carácter. Y si no, bueno, aquí decimos no está. Ya, entonces se puede hacer búsquedas igual que en string, podemos hacer búsquedas de caracteres, ¿sí? Entonces no está, le vamos a decir, no está. Ya, entonces esa es otra función, otra de las operaciones que podemos hacer prácticamente, ¿no? Prácticamente en las variables de tipo char. Bien, bueno, estamos casi entrando a las 11, voy a entrar con el otro grupo. Ya, voy a tratar, como les digo, de llegar, porque con ellos también me he quedado hasta acá, me imagino que conversando igual con ustedes y haciendo algunas preguntas, tratar de abarcar ejercicios prácticos con ellos. Ya, y si no, les voy a mandar un contenido de un documento con ejercicios prácticos y aplicando prácticamente todo lo que es el string y char, ¿no? Especialmente en esta parte, porque el otro ya desarrollamos. Ya voy a ver hasta dónde me quedo también con el grupo 2. También voy a perfilar esta parte del proyecto. Ya, y pues les voy a pasar, si en caso que avanzo un poco más, Inge, el anterior trabajo de que nos mostró el CodeBlogs que tenía también sobre los métodos, que era de encriptado pero con cadenas, ¿eso también nos va a enviar junto con el documento que nos indicó o solo el documento? El anterior trabajo que nos mostró en CodeBlogs que tenía también sobre los métodos, que era de encriptado pero con cadenas, eso también nos lo envió. Sí, está bien. ¿Que nos indicó o solo el documento? ¿Esto? Este es un documento nomás. Sí. Es un documento, no tiene algoritmo, solamente es como teoría. Y también nos va a enviar el código que nos está explicando ahora junto con el string también. Esto manejan en base de datos. Seguramente ahora van a llevar, me imagino. O sea, algoritmos de encriptación, todo eso. Y también nos va a enviar el código que nos está explicando ahora junto con el string también. Este de acá, sí, en este momento, este que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Este. Sí. Ya, entonces, mando ahorita lo que hemos hecho. Y si avanzo un poquito más, que les va a ayudar en algo con los chicos, voy a ver por eso. A veces me quedo en el mismo lugar con ustedes, no hay problema. En este momento yo les envío hasta aquí. Y bueno, subo por si acaso, ya les dije, yo subo en este lugar por si acaso. Ya, todos los códigos que trabajo, de acuerdo a la temática, que en este caso estaríamos en el tema prácticamente de vectores y matrices, estamos aquí en búsquedas. Entonces, como estamos en búsquedas, digo, recursos de material, entonces voy dejando en esta parte, ahora voy a subir acá prácticamente, ¿no? Métodos de ordenamiento, establecemos con la fecha que hemos avanzado, ¿ya? Y vamos colocando prácticamente todo lo que es. Acá, por ejemplo, está el código de la anterior clase, código de búsqueda binaria hemos hecho. Entonces aquí vamos colocando el código, ¿ya? Entonces ahora también voy a subir este código
más el otro que está en la parte superior, pero está como código, lo que hemos trabajado en aula prácticamente. Entonces siempre busqué el código que se va generando en el aula. Ahí está, raíz unidimensionales, código paralelismo con operaciones, ¿sí? Esto es lo que con ustedes trabajo en el paralelo, en la clase. Entonces siempre ahora voy a volver a colocar, voy a volver a subir hasta acá, pero ya les he enviado, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? Nos vemos el día sábado. Nuestro examen, por si acaso, hemos dicho que tenemos clases a 10 de la mañana. Y creo que ustedes ya se liberan a las 9 o 9:30. Me dicen a qué hora ya puedo mandar el examen. Sí, está bien. Sí, 9:30 entonces, ¿no? Lanzo el examen, jóvenes, para que tengan media hora ya de... Creo que ustedes ya tienen un periodo de descanso de media hora, ¿no? Entonces voy a adelantar ese tiempo para que tengan, como se dice, más tiempo y la entrega se vaya desarrollando. Hasta las 9 tenemos clases 11 menos cuarto o 12 menos cuarto, profesor. Entonces, el tiempo que nos dé hasta esa hora. Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Hasta las 9 tenemos clases 10. A ver, entonces ya puedo más antes, 9:15 inclusive, mandarles el examen. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces ya les aviso, les digo al grupo, se envió, ya pueden acceder para que entreguen hagan con calma y paciencia la entrega. Voy a abrir por si acaso, vamos a estar así en reunión para cualquier consulta. O sea, como que voy a estar presente, ¿no? En todo lo que es el desarrollo del examen. ¿Ya? Entonces ya tienen ideas, o sea, va a depender cómo presentan su proyecto también, ¿no? Estamos dando opción como que es para el acumulado. Entonces hasta el día próximo jueves me imagino que ya van a entregar, porque eso voy valorando prácticamente. ¿Ya? Muy bien, entonces se cuidan mucho, jóvenes. Ya voy a mandar el material, voy a ver hasta dónde llego también con el grupo 1, igual hago con el grupo 1, les mando su video de ustedes también. Ya, tal vez algo se explica más con ustedes y con ellos no explicar, entonces ambos tienen como que doble video, ¿no? Para ir viendo el avance de la materia. Y si tienen alguna consulta, algo más, no sé si todo está claro, ¿sí? No sé si todo está claro. ¿Sí? ¿Todo está claro, chicos? No duerman, despierten, por favor, no duerman, prohibido dormir. Hasta luego. Muy bien, nos quedamos ahí, jóvenes.